Hola, bienvenidos a esta charla titulada Acelerando aplicaciones paralelas en Python, Numba vs Python. Mi nombre es Enzo Rucci, soy profesor adjunto en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y también investigador de la misma universidad y de la SIC de la provincia de Buenos Aires. Junto a Andrés Milla, quien es docente adscripto y estudiante de la licenciatura en Informática también de la Universidad Nacional de La Plata, estaremos presentando esta charla. Esta es la agenda de temas de la charla. Inicialmente les voy a explicar algunos conceptos iniciales, lo que nos motivó a desarrollar la charla y los objetivos que nos propusimos. En la sección 2 profundizaremos en el modelo de multithreading de Python, mientras que en la sección 3 Andrés les va a contar algunas de las limitaciones de este modelo. En las secciones 4 y 5 Andrés les va a contar algunas de las soluciones que existen para superar esas limitaciones y finalmente en la sección 6 haremos un balance de lo realizado y presentaremos algunas conclusiones de este pequeño estudio. Empecemos. Bien, para aquellos que no saben, en forma sencilla el procesamiento paralelo es el uso de múltiples unidades de procesamiento para resolver un problema computacional. En general, el problema se divide en partes separadas que pueden ser resueltas en forma concurrente y luego cada una de esas partes es dividida en una serie de instrucciones. Estas instrucciones de cada parte luego se ejecutan simultáneamente sobre diferentes procesadores. Debido a esto, usualmente un mecanismo de control o coordinación global es necesario para alcanzar el resultado final. ¿Por qué es importante el procesamiento paralelo? Bueno, por varios motivos. El primero y principal es porque permite resolver cierta clase de problemas que son tan grandes o tan complejos que resultaría prácticamente imposible o poco útil resolverlos utilizando una solución secuencial. Y con solución secuencial nos referimos a aquella que emplea una única unidad de procesamiento de una máquina dada. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo va a estar el clima mañana y una solución secuencial requiere de 3 días de cómputo, entonces esta solución no va a tener sentido. Existen otros motivos por los cuales utilizar procesamiento paralelo, como es, por ejemplo, el de proveer concurrencia, ya que con múltiples unidades activas de procesamiento yo puedo dar mayor respuesta que con una sola. Para ahorrar dinero, ya que en general la reducción en el tiempo de ejecución se traduce en un ahorro económico. Y por último, para hacer un mejor uso de los recursos de hardware. Hoy en día prácticamente todas las computadoras tienen capacidades de procesamiento paralelo, sean portátiles o de escritorio, con lo cual tiene sentido poder aprovecharlas y no desperdiciarlas. En cuanto a las áreas que utilizan procesamiento paralelo, se pueden mencionar varias. El procesamiento de imágenes médicas, la dinámica de fluidos, el modelado financiero, el Big Data, como por ejemplo es la genómica, la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos o los efectos especiales en el cine, por mencionar algunas. Hay que tener en cuenta que independientemente del área en la que se encuentre, el objetivo principal en general siempre es el de reducir el tiempo de respuesta. En cuanto a concurrencia y a paralelismo, Python ofrece dos modelos. El primero es el de multithreading y el segundo es el de multiprocessing. Veamos cuáles son las características de cada uno. En el modelo de multithreading el programa se compone de múltiples hilos, los cuales comparten el mismo espacio de datos. En cambio, en multiprocessing, el programa se compone de múltiples procesos, donde cada uno tiene su propio espacio de datos. En el modelo de multithreading, como los hilos son más livianos, usualmente tienen menos overhead en la ejecución. También, al compartir el mismo espacio de datos, resulta más rápido, fácil y seguro compartir datos entre ellos. En sentido opuesto, en el multiprocessing, como los procesos son más pesados, suelen tener más overhead en la ejecución. También, al no compartir memoria entre ellos, resulta más lento, difícil e inseguro compartir datos entre procesos. En el modelo de multithreading, los hilos se ejecutan aproximadamente al mismo tiempo, uno después del otro. Esto puede dar la ilusión al usuario de que hay una ejecución simultánea. Sin embargo, esto no es así, sino que la ejecución es concurrente. En el modelo de multiprocessing, siempre y cuando el hardware lo permita, los procesos se van a ejecutar simultáneamente, es decir, tendremos una verdadera ejecución paralela. El modelo de multithreading, por sus características, resulta conveniente para aplicaciones intensivas en entrada-salida, es decir, aplicaciones donde un proceso o un hilo se bloquea en forma repetida a la espera de que un tercero resuelva determinada tarea. Por ejemplo, pensemos en aplicaciones del área de web scraping. Por el contrario, multiprocessing está pensado para aplicaciones intensivas en CPU,
es decir, aquellas aplicaciones donde la cantidad de operaciones o de cálculos que se realiza por cada dato accedido en memoria es una tasa alta, ¿sí? Por ejemplo, las aplicaciones del álgebra lineal. Habiendo hecho esta breve introducción, la pregunta, ¿sí?, que nos motivó a desarrollar esta charla es la siguiente. ¿Es posible lograr alto rendimiento en aplicaciones intensivas en CPU usando el modelo de multithreading de Python? Para eso nos propusimos los siguientes objetivos. Primero, introducir el modelo de multilado en Python y describir sus limitaciones para aplicaciones intensivas en CPU. En segundo lugar, describir algunas alternativas existentes para superar estas limitaciones y lograr alto rendimiento. En particular, hablamos de las herramientas Numba y Cython. Luego, mediante un problema numérico sencillo, mostrar cómo utilizar ambas herramientas y comparar sus resultados. Finalmente, destacar fortalezas y debilidades de Numba y de Cython, pensando en proveer de información útil a cualquier programador que en el futuro tenga que hacer uso de alguna de las dos. Bien, veamos un poco más sobre el modelo de multithreading en Python. Para crear un hilo se debe instanciar la clase thread. El constructor de esta clase recibe un parámetro denominado target, el cual se corresponde con una función que contendrá el código que va a ejecutar el hilo una vez que sea iniciado. Y con iniciado nos referimos a que comience a ejecutarse. Para que un proceso pueda iniciar un hilo, debe invocar al método start sobre ese hilo en particular. Es importante aclarar que una vez que el proceso inicia a los hilos, es decir, los hilos empiezan a ejecutarse, este no se bloquea automáticamente a la espera de que estos terminen, sino que lo que va a hacer es continuar con su ejecución. En el caso de que deba bloquearse a la espera de que estos hilos terminen, para eso se debe invocar al método join que nos provee la clase thread. En particular, se debe realizar un join por cada uno de los hilos iniciados. Quien conozca o haya trabajado con el estándar POSIX-Thread verá que hay similitudes bastante marcadas entre el modelo de multilado de ese estándar y el que adopta Python. En la diapositiva pueden ver el clásico programa Hola Mundo en versión multithreading de Python y en particular al utilizar 3 hilos se puede dar una salida como la que se muestra en pantalla. Obviamente Python provee varias primitivas y mecanismos para poder sincronizar los hilos tanto por exclusión mutua como por condición, aunque obviamente estas cuestiones quedan un poco fuera del alcance de la charla. El caso de estudio elegido es la multiplicación de matrices cuadradas. Lo elegimos porque es un problema de cómputo numérico, cuya complejidad computacional es cúbica y que por la cantidad de operaciones que se requieren por cada acceso a memoria puede ser considerado intensivo en CPU. Dadas dos matrices A y B de tamaño n por n, el producto entre A y B dará como resultado otra matriz C también de tamaño n por n. El valor de cada celda de C estará determinado por el producto escalar o producto punto entre una fila de A y una columna de B. En particular, para la celda IJ de C se va a utilizar la fila I de la matriz A y la columna J de la matriz B. Como plataforma de experimentación utilizamos un servidor del segmento de alto rendimiento equipado con dos procesadores Intel Xeon Platinum 8276 organizados en dual socket. En total, este servidor cuenta con 56 cores y 112 hilos hardware y una memoria RAM de 256 GB. En cuanto al software, se utilizó como sistema operativo Ubuntu y las versiones de Python, Numba, NumPy y Cython que se muestran en la diapositiva. Los tiempos de ejecución fueron tomados con la herramienta Tiny. En primer lugar, y antes de desarrollar cualquier versión multilada, implementamos una versión secuencial a la cual denominamos naive, la cual sigue el clásico triple for anidado para computar la multiplicación de matrices. Los dos primeros bucles se corresponden a las filas y a las columnas de C. Recordemos que la matriz C tiene n por n celdas y el bucle más interno nos sirve para realizar el producto escalar entre la correspondiente fila de A y la correspondiente columna de B. Ejecutando esta versión sobre el servidor mencionado con un tamaño de n igual a 2048, se requirieron 697 segundos para llegar al resultado. Estamos hablando de un poco más de 11 minutos.
Utilizando la versión naive como base, desarrollamos una versión multilada con el modelo de multithreading de Python. Al tener ahora múltiples hilos para computar la solución, esto nos obligó a establecer una distribución de trabajo entre todos ellos. Afortunadamente, el cómputo de cada celda de la matriz resultante, en este caso de la matriz C, es independiente de los demás. Esto significa que el cálculo de una celda de C no interfiere con el cálculo de otra. Es por eso que pudimos establecer una distribución de trabajo muy sencilla y conocida en el mundo del procesamiento paralelo, que es asignar un conjunto de filas de la matriz C a cada uno de estos hilos. En la diapositiva se puede ver la función producto. Esta contiene el código que va a ejecutar cada hilo una vez que sea iniciado. En la diapositiva ahora se puede ver el código del proceso principal, donde se encuentra la instanciación de los hilos, la puesta en ejecución mediante el método start y finalmente la espera a que estos terminen mediante el método join. Utilizando esta versión multilada con dos hilos y para el mismo tamaño de problema que el caso anterior, se requirieron 1063 segundos para llegar al resultado final. Esto quiere decir que la versión multilada no solo no mejoró el rendimiento de la versión secuencial, sino que lo empeoró, requiriendo aproximadamente un 50% más del tiempo. Aunque parezca llamativo, este comportamiento se puede explicar y los dejo con Andrés, que se va a ocupar de esa tarea. Hola a todos, yo soy Andrés Milla y como les dijo Enzo anteriormente, les voy a mostrar las limitaciones que posee Python al utilizar modelo multilado y las soluciones que podemos emplear para enmendar esto. Bien, la principal limitación del modelo multilado está dado por un componente de CPython denominado Global Interpreter Lock. El Global Interpreter Lock es un lock a nivel global que se asegura que solo un thread se va a ejecutar a la vez en un instante de tiempo. ¿Sí? O sea que la ejecución prácticamente va a ser secuencial, como se ve en el gráfico de abajo. ¿Por qué está este componente en Python? Bueno, la verdad es que es un tema bastante largo y extenso, pero en ese link pueden ver los pros y las contras de por qué el GIL se mantiene actualmente en CPython. Acá podemos ver un tracer del GIL, del algoritmo de multiplicación de matrices que les mostró Enzo. Fíjense que el thread 2, cuando adquiere el GIL, ¿sí? el thread 1 se tiene que dormir, mientras que en el instante 2 el thread 1 toma el GIL y el thread 2 se bloquea, y así sucesivamente. También fíjense en la foto de abajo que el 74% del tiempo de ejecución los threads se la pasan durmiendo, es decir que no se ejecutan. Por eso es la diferencia tan abismal entre la ejecución del algoritmo secuencial y el algoritmo utilizando multithreading. Bien, ahora ¿qué hacemos? Una forma es utilizar multiprocessing, pero bueno, tiene la desventaja que les mencionó Enzo anteriormente. La segunda opción es utilizar otra implementación alternativa a CPython que no contenga el GIL o permita desactivarlo. En nuestro caso vamos a analizar a Cython. La tercera opción es utilizar alguna librería que nos permita desactivar el GIL. En nuestro caso vamos a optar por Numba. Bien, vamos a comenzar explicando qué es Numba. Numba es un compilador JIT que traduce Python a código de máquina optimizado a través de LLVM. Utiliza decoradores para intervenir lo menos posible en el código del programador y es capaz de acercarse a rendimientos de C, C++ y Fortran según su documentación. Nosotros lo elegimos porque permite desactivar el GIL y multihilar. Numba tiene dos modos de compilación. El modo objeto, que permite compilar objeto que utiliza objetos de Python, indicado por el decorador JIT. Y luego también está el modo no Python, que genera código que va a evitar la API de CPython y por lo tanto va a ser más performante. Pero no se van a poder utilizar objetos de Python dentro de la función que indiquemos con el decorador. Ahí en la imagen se puede ver un ejemplo de compilación no Python. Bien, las características más importantes de Numba es que permite multilado, como mencionamos previamente. Esto se puede indicar a través de una paralelización implícita
mediante el parámetro parallelTrue, como se puede ver en la imagen de la derecha, o también mediante una paralelización explícita mediante la función pRange, en donde vamos a indicar los bucles que se van a paralelizar. Como otra segunda feature tenemos la vectorización, es que Numba delega en LLVM la autovectorización y la generación de instrucciones CMD. Pero el programador no va a poder indicar la instrucción CMD que quiere utilizar. Otra característica es que permite la integración con NumPy, es decir, permite controlar la organización de memoria de los arreglos y realizar operaciones vectoriales entre ellos. Y por último, si bien no lo vamos a utilizar en esta charla, también soporta GPUs a través de decoradores. Bien, si quieren profundizar un poco más en las características de Numba, nosotros hicimos un estudio un poco más exhaustivo que analiza un poco más en profundidad a Numba. Lo pueden encontrar en esa URL. Bien, la implementación de Numba es la siguiente. Fíjense que del código cambia muy poco. Tenemos que agregar el decorador nhit, cuyo primer argumento es el parámetro signature, en donde vamos a indicar el tipo de dato que devuelve la función, en este caso es void, y luego cada parámetro dentro de void va a corresponder al tipo de dato de los parámetros que recibe la función, ¿sí? El primer parámetro, por ejemplo, indica que la matriz A va a ser de tipo double y va a estar organizado por filas contiguas en memoria. La matriz B va a ser una matriz también, o sea, un vector de 2 dimensiones organizado por columnas contiguas en memoria. Y la matriz AB va a ser igual que la matriz A. Luego se indican los parámetros de compilación parallelTrue para indicar que la función va a ser paralelizable y el parámetro fastmath para relajar la precisión. Bien, y por último, fíjense que lo único dentro del código que tuvimos que cambiar es simplemente reemplazar el range por un pRange para indicar que esa zona va a ser paralelizable. ¿Cómo utilizamos esta función? Bueno, como todas las de Python, ¿sí? Tenemos que crear los arreglos, las matrices mediante NumPy, indicarle el orden correspondiente en memoria y invocar la función y ya estaría. Bien, esto con 112 threads y 248 de dimensión de matriz tardó 0,135 segundos. Fíjense que es una locura lo que tarda, ¿sí? En comparación a la implementación secuencial. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de Cython. Cython es un compilador para Python que permite interactuar con funciones de C, tipos de datos, reserva de memoria, etc. Y también permite utilizar librerías de C como OpenMP, que es una librería para multilado. También permite desactivar el GIL y por eso también lo elegimos. La principal diferencia es que ahora el código se va a escribir en un archivo PyX que va a seguir una sintaxis específica de Cython para interactuar con funciones de C y también utilizar las librerías. La compilación se lo hace mediante un archivo setup.py indicando los flags de compilación. Y cada salida que va a tener esta compilación va a tener como salida un archivo .c que va a ser el código transpilado por Cython y un archivo SO que va a ser un binario que nos permitirá importarlo en otros scripts de Python. El flujo es el que se ve en la imagen. Bien, la implementación es la siguiente. Fíjense que ya es un poquito más verbosa que la implementación anterior. Primeramente se indican algunos flags para evitar chequeos en tiempos de ejecución y que sea un poquito más rápido el algoritmo. Luego fíjense que las matrices se tipan igual que las matrices en Numba, nada más que acá están dentro de la declaración de la función. Luego fíjense que las variables se tipan mediante la sentencia cdef y particularmente fíjense que la última utiliza un tipo de dato, ¿sí? Que recomienda Cython para los índices de las funciones. Bien, y como último gran cambio tenemos que ahora el range se convierte a pRange igual que Numba y distribuye los hilos, pero acá se le indica que no utilice el GIL para que no tengamos el problema con multithreading, ¿sí?
Se indica la cantidad de los threads y se indica el scheduling. Como esto utiliza OpenMP por debajo, hay que indicar el schedule que van a tener que seguir los hilos. En este caso, se reparte la cantidad más equitativa posible de tamaño a todos los hilos. Esto con 112 threads y 248 de tamaño de matriz tardó 0,11 segundos. Bien, el archivo setup es el siguiente. No vamos a entrar mucho en detalle, pero fíjense ahí los parámetros de compilación, que está QOpenMP, estado 3, FastMat para la relajación de precisión y march native. Luego fíjense, este es el código transpilado que generó Cython, ¿no? Esto es código C. Y fíjense cómo la sentencia de prange terminó utilizando el parallel for de OpenMP por debajo, por detrás. Bien, para utilizar esta función simplemente se lo importa como si fuese una función de toda la vida. Tenemos que inicializar las matrices, llamarla y ya estaría. Bien, ahora les voy a presentar las conclusiones que llegamos. Esta tablita es un resumen de los tiempos de cada implementación. Fíjense que la naive tardó 700 segundos, la multithreading tardó 1000 por el problema del GIL. Y fíjense que con Numba y Cython logramos mejorar casi un 5000 veces la solución secuencial. Bien, si bien el algoritmo que utilizamos es bastante simple, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El esfuerzo de programación fue menor en Numba gracias a los decoradores. Fíjense que no tuvimos que tocar prácticamente nada del código de la función. Luego en Cython sí tuvimos que tipar las variables, indicar el prange, que también lo tuvimos que hacer en Numba, pero bueno, ya requiere un trabajo más extra en el código y además queda un poquito más verboso. En Numba no necesitamos conocimiento de C, mientras que en Cython sí, ya que deberemos tipar las variables y también tenemos que ser conscientes que utiliza OpenMP por debajo, en nuestro caso. Y esto también va de la mano de la profundidad de optimización, ya que en Numba vamos a estar limitados por las funcionalidades que nos provee, es decir, las funciones sobrecargadas de Numba. En cambio en Cython va a estar ilimitada, prácticamente hasta convertir el código de Cython en código C, ¿sí? No se va a poder, no vamos a tener una conversión muy completa, pero podemos llegar a un nivel de convertirlo a código C. La creación de zonas paralelas las permiten las dos implementaciones. La sincronización no lo vimos en este algoritmo, pero se puede realizar con Numba a través de threading, pero hay que tener en cuenta que se utilizan objetos de Python para hacer esto y por lo tanto puede llegar a tardar una cantidad considerable de tiempo. En Cython lo podemos hacer gracias a que podemos interactuar con OpenMP y OpenMP tiene sentencias de sincronización. Numba permite las operaciones de vectores entre NumPy porque están sobrecargadas las funciones, pero Cython no lo permite. Bien, y por último, si bien no lo vimos, Numba permite el soporte de GPU y Cython nativamente no lo soporta, pero se puede combinar con otras librerías. Para cerrar, como conclusión final, encontramos que tanto Numba como Python mostraron que pueden ser potentes herramientas para acelerar aplicaciones intensivas en CPU usando el modelo de multithreading de Python. En cuanto a Numba y a Cython, se puede decir que el punto fuerte de una es el punto débil de la otra. Si bien Numba requiere un menor esfuerzo de programación, también reduce el control que puede tener el programador sobre la ejecución, lo que limita las posibilidades de optimización. En sentido opuesto, con Cython el programador tiene un mayor control en la ejecución, lo que le brinda mayores oportunidades de optimizar y llegar a un mejor resultado, a un mejor rendimiento. Sin embargo, esta posible mejora tiene un costo mucho mayor que se correspondería con Numba. Bien, muchas gracias por escucharnos y nada, cualquier consulta díganos, ahí les dejamos nuestros mails y espero que les haya resultado útil e interesante la charla. Muchas gracias.